ya, sin más preámbulos, nos ponemos a trabajar. Yo pido a los miembros de la mesa que se vayan acercando. La mesa estará compuesta por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, que ha venido desde Cataluña para participar, Carlos Cue, periodista del País, y Rafa Latorre, periodista de El Mundo. Montserrat Domínguez, su directora del País y vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Europeos, será la encargada de moderar. Monse, adelante. Muy buenos días. Voy a reiterar las gracias a Coca-Cola y a la Asociación de Periodistas Europeos por permitirnos hablar de periodismo en un momento en el que efectivamente tenemos la impresión de que los periodistas hemos perdido músculo, no solo porque hace ya tiempo perdimos no sé si el monopolio de la opinión pública, porque yo creo que es un poco exagerado pretender que nosotros manejábamos la opinión pública, pero sí la agenda. Existieron unos tiempos en los que realmente solamente a través de los medios de comunicación de masas se transmitía desde los poderes públicos, desde las empresas, hacia los ciudadanos los asuntos que importaban, y también los periódicos, los medios, la televisión, la radio ejercía esa labor en el sentido inverso. Pero estamos en otros tiempos en los que los partidos políticos, las instituciones, tienen sus propias formas de dirigirse directamente a los ciudadanos, tienen sus páginas web, tienen sus redes sociales, organizan sus mítines virtuales, sus ruedas de prensa o sus declaraciones sin preguntas, directamente en streaming, donde eso hacen exactamente también las empresas, que tratan de evitar en la mayor parte posible la intervención de los periodistas para que sean ellos directamente los que controlan el mensaje que lanzan a los ciudadanos. Por lo tanto, indudablemente hemos perdido músculo, fuerza y capacidad en los últimos años. Todo eso lo contaba el presidente del APE, Diego Carcedo, también como fruto de una crisis económica que ha dejado profundamente dañado el modelo de industria del que comemos y del que vivimos los periodistas para hacer nuestro trabajo. Pero así es como están las cosas, y la pregunta, y es lo que quiero trasladaros, es efectivamente hasta qué punto tenemos que rendirnos, tirar la toalla. Es decir, ahora hay algoritmos que pueden hacer, hay robots ya en la agencia EFE, en algunas redacciones que compilan la información del tiempo, la información deportiva, y te dan los resultados, y ya no es necesario que ningún periodista intervenga en la redacción de una información. ¿Dónde nos deja esta situación al periodismo? ¿Seguimos teniendo influencia? ¿Nos escucha alguien? ¿Es relevante lo que tenemos que contar? ¿O hay que reinventarse de alguna manera la profesión? Dejadme solamente que estaba previsto que estuviera esta mesa para hablar no solamente con periodistas, sino también con quienes interactúan permanentemente con los periodistas, que son los políticos, la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, que está atendiendo como delegada de la marca España en el mundo, y periodista también, porque es verdad que estuvo trabajando en el mundo y ha colaborado en distintos medios de comunicación, pero ahora está ejerciendo como embajadora de la marca España en el momento en el que estamos viviendo post-sentencia y pretrauma. Y Enrique Hernández, que es el director de Información y Actualidad de Radio Televisión Española, y anteriormente lo fue del Periódico de Cataluña, está atrapado en Barcelona, donde ha estado siguiendo la comunicación de la sentencia y los disturbios y las protestas posteriores, y se ha quedado sin poder salir del aeropuerto y acompañarnos. Pero con Francesc de Carreras, con Rafa Latorre y con Carlos Cue, yo creo que con vuestras reflexiones y preguntas, yo creo que tenemos más que suficiente como para plantear. Bueno, Francesc, tú eres catedrático y articulista
Jubilado, catedrático. Jubilado, emérito, emérito. No, ni emérito. No. Bueno, pero tienes una visión privilegiada de los medios desde dentro, porque tú colaboras sí. en el país De toda la vida. Tienes también un pie en la política, has participado de una manera inspiradora, ¿no?, en algunos movimientos políticos relevantes. No he tenido nunca ningún cargo político, ni siquiera en un partido. O sea que no. Pero sí que has reflexionado sobre cuál es el papel, que es lo que os planteaba, es decir, cuál es el papel, si es que sigue teniendo o no, si es que el trabajo periodístico sigue siendo relevante. Pues, por supuesto. Has planteado preguntas que yo creo que hace 30 años se seguían planteando. Ahora hablas de robots y algoritmos, pero esto de que el periodismo está en crisis, no sé qué, esto es como la izquierda. Yo cuando era pequeñito se hablaba de la crisis de la izquierda, ahora se sigue hablando y supongo que mis nietos seguirán escuchando lo de la crisis de la izquierda. Y el periodismo pasa lo mismo, pero el periodismo realmente ha cambiado, o sea, no el periodismo, sino los medios han cambiado mucho. Antes era mucho más cómodo, te levantabas, tenías tu periódico, leías tu periódico, tal, había periódicos de tarde que eran más rápidos de leer y ya está. Después apareció la televisión, tal, los telediarios, y ahora es un bombardeo constante, nunca sabes si estás informado o no informado y pierdes una cantidad de tiempo enorme en mirar desde el teléfono, desde el no sé qué, todas las noticias que van apareciendo. Esto es un cambio y tenéis que asimilarlo. Quiero decir, yo no me acuerdo ni lo que es un algoritmo, creo que me lo explicaron cuando estudiaba bachillerato, pero esto es realmente un cambio. Y tenemos que hablar... Sí. Tenemos que contestar a tus preguntas. Por lo menos esta primera, o sea, más allá de constatar... O teníamos, como me habéis dicho, que teníamos que tener un rollito primero para dar... Sí, tal, por eso. Pero, más allá de constatar el cambio, sí, sino una pequeña reflexión que luego podremos ir ampliando respecto a en qué lugar nos deja ese río de información cuando lo que tú pretendes es hacer algo que vaya más allá de los datos, sino que tenga una cierta relevancia en el discurso público y en la configuración de la, Hombre, yo creo que de la agenda y del sentir de la ciudadanía, ¿no? Es que hay dos tipos de periodismo. El periodismo de información y el periodismo de opinión, que son bastante distintos, creo, y que deben hacerse de perspectivas distintas. Entonces, el periodista, antes de que le llegue una noticia, tiene que estar informado del contexto de esta noticia, tiene que saber. El periodista tiene que saber. Yo creo que ha sido un error hacer Facultad de Ciencias de la Información, sinceramente. Un gran error. Antes un periodista pues solía venir pues de estudiar o Derecho o Filosofía y Letras y más o menos tenía un cierto bagaje en esto que se podía mover ahí. Entonces, cuando se empezaron las facultades de Ciencia de la Información, primero estaba la escuela oficial, después las facultades empezaron en el año 70 en Barcelona, yo creo que en Madrid igual, pues dentro de lo que se enseñaba pues historia, se enseñaba literatura, se enseñaba economía, se enseñaba derecho, tal, una serie de cosas. Y como también alguna cosa de redacción, de teoría de la comunicación y tal. Después, por intereses corporativistas de la universidad no es democrática, es corporativista absolutamente. Allí mandan los profesores y siguen sus intereses. Entonces, en la Facultad de Periodismo pues se fueron convirtiendo en teoría de comunicación 1, teoría de comunicación 2, teoría de comunicación 3, redacción 1, redacción 2, redacción 3, radio 1, radio 2, televisión, o sea, y fueron desapareciendo pues la historia, el derecho, la economía, la literatura. Y por tanto, yo creo que uno sale, y me lo ha dicho esto,
fui profesor de Derecho en Información al principio, pero claro, ya fueron eliminando todo y muchos me han dicho, bueno, yo hice periodismo, no me sirvió de nada, pero me he espabilado por mi cuenta y he estudiado. Esto, y por tanto, la formación de los periodistas yo creo que también es un elemento del cual no se habla de esto, de los medios, de los cambios, de Internet, de no sé qué, pero no se habla de la formación. Y yo creo que esto es importante para que el periodista sepa el contexto. Antes Diego Carcedo ha hablado de Batista. Bueno, quizá sí que todos sabéis quién es Batista y el significado que tenía, pero quizá muchos no sabéis quién es Batista. Quiero decir, pues y si se sabe es porque lo derrocó Fidel Castro el 1 de enero del 59. Pero y por tanto, yo creo que en muchos casos al periodismo lo que le falta es bagaje intelectual. El contexto se pierde, además, ahora en las nuevas vías de comunicación, porque todo lo tenemos en una pantalla a través del móvil, recibimos, y nos falta el contexto que nos daban los medios tradicionales, que eran un informativo de televisión, cómo estaba organizado, cómo estaba jerarquizado, claramente en los medios impresos, también en las webs, pero no en el móvil, ¿no?, donde surge todo como un flujo. Bueno, Rafa Latorre es periodista, también del diario El Mundo, empezó en el diario de Pontevedra hace unos años, pero llevas ya mucho tiempo aquí, Rafa, y me gustaría que compartieras tus impresiones. Es interesante esto que apuntas de la jerarquía, porque sin jerarquía no hay periodismo, y creo que es uno de los pocos monopolios que conservamos, el de jerarquizar la información. Es que ahora la información te viene en un botillo, que es el timeline, ¿no?, que es, digamos, al periodismo lo que el botillo es a la gastronomía, ¿no?, una cosa que meten ahí, ¿no?, y que te llega sin saber muy bien la importancia. Y sin embargo, una parte sustancial del trabajo intelectual de las redacciones ha sido tradicionalmente ordenar lo que era importante de lo que era accesorio. Nosotros no sabíamos, hasta hace bien poco, qué era lo que se leía de un periódico. Sabíamos si únicamente la gente hacía el crucigrama, el sudoku y directamente lo tiraba a la basura, o si miraba el chiste de Mingote y el resto le importaba poco, ¿no? Pero era importante que le dijeras que lo que el lector considera interesante no siempre es lo más relevante. Y yo creo que eso además el lector lo apreciaba, hasta el punto de que si tú colocabas una crónica que, oye, le podía interesar más, ¿no?, sobre televisión, pongamos, en primera plana, algo le chirriaba, ¿no?, a pesar de que lo fuera a leer con más gusto, ¿no?, que la crónica política al uso. Nosotros conservamos el monopolio de la jerarquía, que es, bueno, un parco consuelo, porque la verdad es que se ha depreciado bastante, ¿no?, lo de la jerarquía, y sin embargo hemos perdido o hemos retrocedido bastante, digamos, en otros ámbitos en los que conservábamos una preeminencia. No solo hemos perdido el monopolio de la opinión, si es que alguna vez lo conservamos, es que tampoco somos ya una fuente principal de entretenimiento, y hubo un tiempo en el que el periódico era una fuente de entretenimiento, en el que se ofrecían, bueno, además productos que miraban a otras edades, ¿no?, el país, menudo país, bueno, las viñetas, etcétera, etcétera. Ahora es que, claro, la competencia por la atención de los lectores es absolutamente feroz, y en todos los ámbitos, también en la televisión. Afortunadamente la radio todavía conserva el poder acompañar al oyente mientras hace otras cosas, con lo cual digamos que tiene un lugar más ventajoso a la hora de competir por la atención. Es importante también cómo ha retrocedido el periódico, digamos, su importancia, digamos, en la conversación pública, ¿no? Una definición canónica de periódico era una nación que está hablando consigo misma. Bien, es que ahora la nación habla directamente consigo misma y además habla de una manera bastante estruendosa. No hace falta que se asome al periódico para verlo. Y ahí hemos retrocedido bastante. Yo, sin embargo, trato de lamentarme poco, o sea, porque creo que desde 2007 aproximadamente el lamento del periodismo, joder, lo invade todo. Incluso, fíjate, ha silenciado, ha opacado un poco la reflexión sobre el propio modelo de periodismo, ¿no? Vivimos un apocalipsis tan tremendo y tan doloroso en lo personal, que lo confundimos casi con un apocalipsis general, ¿no? Y es muy delicado cuando un gremio
está sufriendo una crisis tan tremenda y es el encargado de contar la crisis, porque termina hablando demasiado de sí mismo. Yo creo que desde 2007 el periodismo habló demasiado de sí mismo y se lamentó demasiado, porque además, curiosamente, y a pesar de todo lo que acabo de decir, nunca nos habían leído tanto como ahora. Es impresionante, es que esto es una experiencia que seguro que compartís. A veces tuiteas la columna que sale o el artículo que sale al día siguiente. Los periódicos lo publican a medianoche y de repente a la mañana te das cuenta de que te han leído en América Latina mucha gente y lo está compartiendo y está hablando sobre ello. Esto antes había unas barreras de distribución que impedían que llegase hasta allí. O sea que hay motivos para la esperanza. No solo eso, también es que la crisis de la izquierda, y la crisis del teatro, que lleva desde Esquilo, más o menos, ¿sabes? Sí. Y ahí tienes los teatros que siguen llenos, ¿no? O sea que... Menos el fútbol, todo claro. Crisis, sí. Yo creo en la opinión de un director con el que trabajé también, con Pedro J., ¿no? que decía aquello de ¿qué tal? Le preguntaba y decía razonablemente mal. Pues yo creo que el periodismo va razonablemente mal. Lo que pasa es que conviene que dejemos de lamentarnos para empezar a reflexionar sobre cómo podemos convertir la enorme riqueza de lo que producimos, en la que yo sigo confiando, en dinero, que eso es lo más importante, ¿no? Porque también he trabajado en suficientes medios ruinosos como para entender que digamos, la primera misión que debe fijarse un medio es la viabilidad y la rentabilidad, porque a partir de ahí es donde viene el resto, ¿no? Bueno, esa es la mayor garantía de independencia, ¿no? Cuanto más autosuficiente eres y menos dependes de los demás, más posibilidades tienes de tener unas líneas claras de diferencia y de actuación. Carlos Cue es compañero del diario... ¿No funciona? Me parece que no. No, ¿verdad? No va. Bueno. Carlos Cue es cronista político del diario El País, además de trabajar en varios medios, fue corresponsal en Buenos Aires, y tengo curiosidad, Carlos, también por ver cómo compartes tú, cómo navegas entre el optimismo negativo sobre la relevancia del papel de los periodistas ahora mismo. Sí, yo me sumo a lo que estaba diciendo antes al final. Ahora hay un momento en el que ya ser optimista es caer antipático automáticamente. Estamos en un momento en el que digamos, el mainstream y lo normal es decir que todo se hunde. Y evidentemente tenemos que ver de qué estamos hablando. Tenemos una enorme crisis de modelo de negocio, pero no tenemos una crisis de lectores, al contrario, tenemos una explosión de lectores. Yo vengo de una familia de periodistas, alguna gente no lo sabrá, Carlos E. es de Lordi. Mi padre sigue siendo periodista, sigue escribiendo, escribe columnas y nunca le han leído tanto como ahora. Y mi padre ha trabajado en medios muy exitosos, en la revista Triunfo en su momento, ha sido corresponsal de La República muchísimos años, ha tenido mucho éxito en su profesión y nunca le han leído tanto como ahora. Tenemos un problema de pagadores, tenemos un problema de financiadores, tenemos un problema de que la gente no paga por eso, pero eso es un problema, en fin, gravísimo, dramático, que afecta a montones de compañeros y que nos afecta personalmente porque vemos a mucha gente, hemos visto despidos en mi empresa, sin ir más lejos, y en cualquiera de las nuestras, en la de Rafa y en todas las empresas prácticamente periodísticas hemos visto despidos masivos y no hay ninguna garantía de que esto se resuelva en breve. Pero diferenciemos, porque una cosa es el modelo de negocio y otra cosa es el periodismo. Y el periodismo, por supuesto, tiene un montón de problemas, como toda obra intelectual en este momento. Hay montones de situaciones complejas y estoy de acuerdo, hay cambios sociales que a mí me trascienden con mucho, pero lo que son los lectores y la influencia, que es otro asunto también importante, por supuesto que está cambiando el tipo de influencia. Pero negar la influencia del periodismo, yo me dedico al periodismo político y mi ecosistema natural es la política. Basta acercarse 2 minutos a la política para descubrir que el periodismo sigue siendo muy importante, porque si no fuera tan importante no le dedicarían tantas miles de horas de asesores y tantos medios cada día, que sería abrumador que la gente descubriera realmente cuánto dinero, en su mayoría público, se gasta en controlar a los periodistas. Y cuando digo controlar, no quiero decir que lo que piensa todo el mundo, manipular y tal, sino intentar que los periodistas tengan el mínimo de información posible. Intentar bloquear todo tipo de acceso del periodismo a la información y sobre todo intentar controlar el mensaje.
intentar que lo que sale en los medios sea lo que los políticos quieren que salgan los medios. Nunca se había dedicado tanto dinero, tanta inteligencia, tantos... De hecho, tenemos muchos excompañeros que han pasado a ese otro lado, que, entre otras cosas, paga muy bien y genera mucho rendimiento, porque la política está cada vez más interesada y cada vez dedica más medios a intentar controlar ese mensaje. Luego, influyente será, ¿no? Si no, no le dedicaría... Si no tuviéramos ninguna relevancia, si todo fuera... Perdón, ya termino, pero si todo fuera una nación hablándose a sí misma sin intermediarios, ¿por qué le dedicaría tanto dinero la política a intentar frenar a esos intermediarios? Pues déjame que sobre eso avance, porque entiendo lo que dices, es interesante. Es verdad que le dedican mucho tiempo, pero no sé si mucho tiempo y muchos recursos, no sé si a los periodistas o a intentar controlar ellos, las instituciones, sí, los intentar que no estemos... la opinión pública. Y os lo planteo porque tenemos en Estados Unidos un Donald Trump que llama fake news, no concede entrevistas a los medios de comunicación tradicionales y que ha encontrado en la televisión, en el show y concretamente en determinadas formas de ejercer el periodismo y en determinadas cadenas, como es el caso de Fox, su vía única y preferente para mandar el mensaje. Hace poco he estado viendo Years and Years, que es una ficción distópica pero sobre lo que puede ocurrir, sobre el deterioro de la vida pública y política y social, con una candidata, hecha también a la imagen y semejanza de un Johnson, de un y tal, que al final no da entrevistas porque tiene su propio medio de comunicación y eso les permite controlar 100% el mensaje. Y esto lo estamos viendo en distintos... No dan entrevistas a medios porque nos acusan de ser los creadores de fake news, destruyen los políticos directamente la credibilidad para luego construir sus propias plataformas y que sean. ¿Eso veis un peligro real de que ocurra también o de que ese modelo se vaya extendiendo y lo tengamos aquí más pronto que tarde? Pues todo lo que... Políticos desprestigiando a los periodistas para tener ellos exclusivamente la llave de la opinión y de la información. Sí, pues yo creo que todo lo malo que se genera en el exterior lo acabamos adoptando en cierta manera y lo hemos visto en los últimos años. Y desde luego esto ya no es periodismo, esto es propaganda. El periodismo tiene unos cuantos límites a su alrededor, uno de ellos muy importante es la pura propaganda y esto ya es propaganda. Yo no entraría dentro del periodismo. El periodismo es un señor que pregunta a quien sea, a un privado, por la información que haga, el tipo que haga, o ya desde el punto de vista de control del poder a un político. Si no hay un señor neutral, ajeno a los intereses de este político que pregunta, aquello yo entiendo que ya no es periodismo, que aquello es pura propaganda, es un discurso de un político y por tanto cuidado con todo esto porque sí, yo sigo pensando que el periodismo, no sé si es el cuarto poder o el quinto o el sexto, pero que en tanto que, como habéis dicho, forma a la opinión pública, que es un ente así gaseoso y un poco misterioso, pero en el fondo es aquello que se transforma después en votos, en una democracia, se transforma después en un parlamento, en un gobierno, etcétera. Y por tanto, sí, si no hay periodismo, no ya crítico, sino periodismo que diga, que explique la realidad y que la interprete a partir de razonamientos bien elaborados, pues aquello no deja de existir el control, el periodismo como control del poder y el periodismo como descripción de la realidad social. Sí. Sobre Trump y sobre los Trumps que campan por el mundo, conviene también señalar al público, y entiendo que esto es lo más antipático de hablar del populismo, precisamente. Pero la democracia, el sostenimiento de la democracia requiere de una cierta comunidad virtuosa. O sea, esto no es que seamos aquí todos carmelitas,
pero sí que tengamos un cierto compromiso cívico. Y un compromiso cívico se traduce en proteger las instituciones que conforman esa democracia y protegerlas también financieramente. Esto es importante, o sea, conviene siempre, oye, tener un mínimo con 2 o 3 cosas que te importen. Entre ellas también están los medios de comunicación. Es decir, el sostenimiento de los medios de comunicación interpela a los propios lectores y a la propia sociedad a la que se dirige. Y es importante que lo hagan. Trump, y yo creo que esto no terminamos de entenderlo demasiado bien, Trump tiene una comprensión muy profunda del mundo moderno, muy profunda. Él, claro, como tiene ese discurso mostrenco, ¿no?, y esas maneras así como montaraces, parece que es un mastuerzo, pero no, ojo, vamos a ver. Él se dirige a su público a través de Twitter, hasta el punto de que Twitter tiene mucha más importancia para Trump casi de lo que Fox tuvo para los anteriores presidentes republicanos. Twitter a él le permite enviar un mensaje unívoco de 140 caracteres que no va a encontrar una réplica, digamos, un aluvión de réplicas, pero no una réplica solvente de un periodista que le va a repreguntar o que le va a cuestionar eso que dice. Son células mínimas que tienen significado por sí mismas y que es imposible no entenderlas. O sea, Trump, tú puedes decir que no estás de acuerdo, que es un... Ahora, todo el mundo lo entiende. Y ahí es donde radica, digamos, el peligro de su proyecto, ¿no?, que es perfectamente inteligible. Para un discurso de Obama requiere una cierta... digamos, un cierto suelo intelectual para deconstruirlo y para entenderlo, igual que un artículo de Bill Keller, el exdirector del New York Times. Pero para entender a Trump, yo creo que un tuit de Trump es bastante sencillo, ¿no? Y esa manera con la que él orilla a los intermediarios, yo creo que demuestra una enorme comprensión del mundo en el que habita y sobre todo del tiempo en el que habita. Fíjate, siempre se habló de que los check and balance iban a lograr frenar a Trump, y sin embargo Trump consigue impulsarse gracias a los check and balance, de tal manera que cuando se presenta un impeachment, él dice sí, un impeachment. Entonces insiste en el discurso y se presenta de nuevo como una víctima de las élites corruptas de Washington, ¿no? Con lo cual es delicadísimo. O sea, realmente creo que es un fenómeno mucho más complejo y mucho más difícil de combatir de lo que se nos pintó en un principio. Y sin embargo son precisamente los medios de comunicación los que lograron que Trump esté en las dificultades suficientes como para que lo investiguen las cámaras. Porque el impeachment hubiera sido imposible sin la información veraz y la credibilidad de las cabeceras que la sacaron. Porque, y esto es muy importante, esto yo no sé si debería decirlo, o sea que casi vamos a mantenerlo en secreto aquí, porque claro, esto también afecta a parte de mi modelo de negocio. No ha habido una sola columna de opinión, no sé, desde Emile Zola, que lograra la dimisión de un solo político, ni un editorial. O sea, es la información la que consigue derribar a un político o frenar los planes, digamos, malévolos de alguien, no desde luego la opinión. Y lo que se vierte, sobre todo en las redes, ahora mismo, es opinión, es una forma, digamos, casi onanista, ¿no?, de darse la razón a uno mismo. El peso específico es el de la información. Muy interesante, Rafa, eso que cuentas, porque ha obligado a la prensa norteamericana también, a la prensa seria, a hacer un análisis de cómo cubrió en su momento la campaña de Trump con el resto frente a los demás candidatos republicanos. Cuando tú tienes un candidato que domina la televisión como pocos, que sabe que puede decir cualquier burrada porque no tiene consecuencias y sabe que como periodista estás obligado a recoger la última burrada que ha dicho, porque además rompe con todos los límites, luego se coloca al final tienes una cámara de eco infinitamente mayor que el candidato que, digamos, como il faut, que cumple con las reglas del juego. Y eso ha obligado, luego la cantidad de mentiras, no falsas mentiras, no, directamente mentiras, las afirmaciones que hace que son falsas, pero que él lanza y que además no tiene ningún tipo de pudor en hacerlo. Y los medios no pueden pasarse el día desmintiendo todo lo que ha dicho Trump porque crea el efecto contrario. Al final, sin embargo, los te medios pasas
Páginas y páginas y horas de televisión dedicado a engrandecer el mensaje. Los medios no deberían olvidar nunca que una mentira entrecomillada sigue siendo una mentira. Da igual Sí. porque muchas veces el que sea una versión de los hechos, no, es que hay que respetar las versiones. No, oiga, es que hay versiones que no son veraces. Y nuestro deber es no difundir material adulterado, digamos. Carlos. Creo que he descubierto el truco ya. Bueno, antes que nada, es que soy muy italianófilo y si no lo digo, reviento. Lo de Trump, estamos todos hablando de Trump porque es Estados Unidos, pero esto ya lo inventó Berlusconi. O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que Berlusconi usaba las técnicas de la época, que era comprarse las televisiones, que era lo importante de la época. Si Berlusconi fuera el protagonista ahora mismo, pues se compraría Twitter. Quiero decir, esto ya está inventado y siempre todo se acaba inventando en Italia. Esto lo escribía siempre Miguel Ángel Bastenier y no cambia la historia. Pero es verdad que no hace falta irse a Trump. En España hay un dato para mí muy significativo. En las últimas elecciones generales, el único medio que tuvo entrevistas de todos los candidatos es el diario Marca. Esto es la primera vez que pasa y esto es muy significativo porque para la política no hay mejor enemigo que el periodismo. Y te lo dicen los propios políticos off the record, pero te lo dicen. Es delicioso para un político, sobre todo para los políticos de nicho, sobre todo para Abascal, en su momento también Podemos, digamos grupos que Podemos luego creció más y fue más complejo, pero cuando era más pequeño, y Abascal es evidente. Para Abascal, yo he ido a un mitin de Abascal y somos protagonistas. El mitin de Abascal empieza... El arranque de cualquier mitin de Vox es una pantalla gigante con Ferreras en pantalla y empiezan a gritar El País y empieza a gritar todo el público, una serie de medios que ellos consideran enemigos y ya una vez que la gente está caliente contra los medios empieza el mitin. Así son los mítines de Abascal. Entonces es un enemigo delicioso porque además, que es lo que hace Trump y que inventó Berlusconi, obviamente, que es construir un enemigo fabuloso al que todo el mundo identifica porque todo el mundo ve la tele, todo el mundo se indigna con la tele que no le gusta y entonces eso nos hace, y por eso llego a lo de Marca, ¿qué pasa? Que como la política también se ha fraccionado muchísimo en España y cada vez más los políticos, y pasó en las últimas elecciones, se dirigen a un nicho particular, lejos de suponer un coste de imagen, no darle una entrevista al medio supuestamente rival, que ese es el problema nuestro, que nos dejemos convertir en rivales, que es un despropósito para el periodismo, ser rival de la política no tiene ni pies ni cabeza, pero es lejos de suponer un coste como suponía antes, como supuso en su día un coste para Aznar, que es el primero que lo hizo, no dar una entrevista a Iñaki Gabilondo. En ese momento fue una decisión muy polémica de Aznar que mucha gente dentro del PP le criticó, porque consideró un error, aunque no le fue del todo mal electoralmente, pero supuso un coste de imagen de Aznar que yo creo que con el tiempo acabó pagando y que ahora no haría. De hecho, Aznar ahora da entrevistas al Grupo Prisa y ha dado la vuelta a todo aquello. Pero en ese momento fue un coste, fue una decisión súper polémica. Todos los ministros daban entrevistas al Grupo Prisa y, sin embargo, Aznar, como gesto político, decidió en la campaña del, no me acuerdo ahora, de 90 yo creo que es del 2000, es el 2000 con mayoría absoluta. Aznar era otro Aznar, era un Aznar crecido, pero fue un error. Yo creo que fue un error y está asimilado entre el PP como un error y, sin embargo, en estas elecciones pasó y lo hicieron todos los dirigentes importantes. Lo hizo Casado, que no dio entrevista al País, y lo hizo Sánchez, que no dio entrevista al Mundo, pero todos le dieron entrevista a Marca, porque, bueno, Marca se entiende que no juega en la misma liga. Yo creo que tiene que ver con el fraccionamiento de la política y tiene que ver con una posición de los medios que ellos nos quieren colocar. Digo, para la política es muy útil colocarnos como rivales y que nosotros tenemos que resistirnos a eso como gato, porque sí que ahí creo que sí nos va la supervivencia en no convertirnos en rivales de la política. Pero lo cierto, Carlos, es que es así. Es decir, prefieren ir a Marca, prefieren ir al Hormiguero, prefieren ir a la casa de Bertín Osborne. Es decir, hay ámbitos en los que a los políticos les resulta más seguro, una zona de mayor confort, estar
porque no le planteas o no tienes por qué. Luego quien le haga la entrevista se la puede hacer bien, mal o regular, pero desde luego es otro territorio. Ya si hablas de fútbol, lo estás hablando de algo que es completamente seguro en el que no te vas a meter en ningún jardín político, razón de más. Pero es una tendencia también, esquivar las entrevistas más serias, más preparadas, las que te pueden llevar a un problema, y directamente aceptar espacios que tienen mucha audiencia, en lo que además tú puedes sacar tu mejor tú, una imagen más suave, más cariñosa, de padre de familia o de tipo campechano, etcétera, etcétera. Pero yo os quería plantear un poco la pregunta con la que se planteaba esta mesa, es que si más allá de la defensa de las libertades básicas, y yo creo que todos tenemos una conciencia clara de que hay una función social del periodismo, si tenemos que tomar parte. Y yo creo que un día como hoy, después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del procés, con las calles en plena efervescencia por las protestas que ya estaban anunciadas, fuera la sentencia, si el planteamiento de esta mesa es si somos taquígrafos de la realidad o tenemos que tratar de influir en política, a la luz de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años, donde los medios de comunicación, no todos, pero muchos de ellos, han actuado como parte, además como actores principales en la situación de divorcio entre el Estado, entre los líderes independentistas, en toda la situación que se vive ahora. ¿Cómo lo contamos? Porque venimos todos de llevar unas horas intensas analizando la sentencia, con un ojo puesto en la calle a ver qué es lo que ocurre, midiendo las palabras de los líderes y de los responsables políticos, pero de lo que hemos hecho los periodistas a lo largo de estos años, no hablo solamente desde septiembre de hace 2, sino desde la gestación también del malestar que desembocó en el procés. ¿Cuál ha sido el papel de la prensa? Claro, aquí vamos a ver, quizá en esta mesa hasta ahora estamos dando la sensación de que hay un poder malo que quiere hacer propaganda, que quiere escondernos cosas, no sé qué y tal y cual, y unos periodistas buenos que quieren investigar, que quieren tal, que quieren ser objetivos en sus juicios sobre las cosas, atenerse a los hechos y tal. Esto no es así, no es así. Hay periódicos más o menos sectarios, pero de alguna manera todos lo son. Y cuando coges, y yo antes has dicho que yo había hecho política, yo te he dicho que no, pero ahora te voy a decir un momento en que sí que hice política, bueno, aparte de la época de Franco, pero sí, que fue en el periodo previo a la formación de Ciudadanos. Ciudadanos salió a partir de un manifiesto en el cual yo estaba ahí, y después hubo durante un año a ver si en Cataluña se creía, había una masa crítica suficiente para que pudiera surgir un partido. En este año yo creo que tengo recogidos muchos papeles de los periódicos que yo leo, ¿no? Diciendo que éramos fascistas. Te sorprenderías, ¿quién decía estas cosas? Dime. Que éramos... No lo pienso decir. Está publicado. Investiga, está publicado. Que éramos la extrema derecha, que éramos no sé cuántos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque habíamos levantado un dedo y habíamos dicho, miren, en una Cataluña en que nadie levantaba estos dedos para decir esto, el dedo para decir esto, mire, es que nosotros no somos nacionalistas, ¿saben? Lo sentimos mucho, pero esto no lo somos. En fin, en Europa tampoco hay muchos de nacionalistas, no se crean que esto es algo natural en las personas. Bien, por esto fuimos... Entonces, quiero decir, el periodismo... yo creo que, yendo más a lo último que preguntabas, en los hechos debe ser al máximo taquígrafo de la realidad. En la opinión, y muchas veces separar
opinión de información es difícil, porque en la opinión a veces sacas información. En la opinión, yo creo que un periódico puede tener, es normal que tenga, defienda unos principios generales que los expresa en las editoriales. Y en los colaboradores yo creo que tiene que tener la máxima amplitud. A mí me gustaría leer un periódico con opiniones de todo tipo, o sea, que tenga de un sector y de otro. Y que no tuviera que ir buscando de un lado a otro, que ahora es más fácil a través de esto, pero si no tenías que comprarte 6 periódicos al día o 7, pero ir buscando opiniones diversas. Un periódico de estos yo creo que tendría éxito. Un periódico no puede decir, no, hombre, esto no lo podemos decir nosotros, cuando está hablando de un artículo de un colaborador. Hombre, quiero decir, un artículo de un colaborador, como se dice además, es responsabilidad del mismo. Y por tanto, si está bien construido, si se cuida la calidad de la argumentación, que no sea una cosa que tenga unas contradicciones, que esté mal escrito, que no se entienda nada, etc. Una defensa bien construida de unas ideas que existen en la sociedad, pues yo creo que debería ser admitido por cualquier periódico, en opinión diverso y en información atenerse a los hechos en la medida de lo posible. Esta idea de veracidad que tiene el periodismo, que no se corresponde con verdad, sino el comportamiento diligente de un buen profesional y tal, y que ha hecho las comprobaciones oportunas, y bueno, después saldrá que le han informado mal, pero si le han informado mal 2 o 3 relevantes, pues él ya no tiene esta responsabilidad. Bien, entonces un periódico tiene que tener este equilibrio. A mí me gustaría un periódico que tuviera posiciones contrarias, y no lo encuentro, sinceramente. De hecho, la mesa, o sea, el dilema que se nos planteaba en la mesa era taquígrafo de la realidad o ariete de las libertades, ¿no? Claro, es que a mí lo de ariete la verdad es que me gusta poco, porque, hombre, hay que investir lo menos posible, pero es verdad que hay que ser ariete de las libertades para ser taquígrafo de la realidad, ¿no? Porque si no conquistas esas libertades, no vas a poder ser taquígrafo de la realidad. Y a la vez ser taquígrafo de la realidad es la mejor manera de ser ariete de las libertades, que ahora es como me parezco un poco a Rajoy, ¿no?, diciendo esto. Pero es verdad que cuando tú ves a los compañeros de televisión trabajar en las calles de Cataluña en condiciones imposibles, pues hay que ser ariete de las libertades, porque esas personas no pueden dar testimonio de lo que están viendo en esas condiciones. Desde luego, es una pena que no haya venido Enric, porque, claro, Enric Hernández protagonizó un hecho muy importante durante el procés para la prensa, y es que fue su periódico quien publicó una exclusiva acerca de los documentos uno de los documentos que iban a destruir los Mossos de Escuadra cuando se dirigían a la incineradora aquella, cuando fueron interceptados por la Policía Nacional, y era el aviso que habían dado los servicios secretos o los servicios de inteligencia estadounidenses acerca del posible atentado en las Ramblas. ¿Por qué es importante? Porque en ese momento Enric tomó la decisión de publicar algo que no solo contradecía la opinión de buena parte de sus lectores, sino que lo iban a asumir como si fuera una agresión. De vez en cuando los periódicos tienen que escribir contra sus lectores, porque esa es la mejor muestra de independencia. Recientemente se dieron 2 casos muy curiosos recientemente y muy aleccionadores, uno en El Mundo y otro en El País, con lo cual, además, mira, la compañera Leire Iglesias publicó los detalles de cómo vivían en la cárcel de Lledoners y los privilegios de los que disfrutaban, gracias a la custodia de la Generalitat de las cárceles, los presos ya condenados del procés. Gabriel Rufián colgó como si fuera una chuleta en Twitter la pieza, e inmediatamente acudieron las pirañas, ¿no?, que esto es un método bastante habitual actualmente. Esa es una forma, ¿no?, de coacción que utiliza el poder, porque hay que recordar que Gabriel Rufián, a pesar de su discurso antipoderoso, es el poder. Esto hay que recordarlo. Claro,
luego, unos días después, o no sé si antes, ocurrió algo en El País que era todavía más sutil. Y es que Manuel Ansede publicó una noticia acerca del Museo de la Caza, ¿no?, que iban a abrir, y bueno, entrevistaba y hablaba de un hombre que había, no sé cuántas piezas de caza se había cobrado, pero miles, una cosa así. Era una información impecable, impecable. Y lo que le reprocharon sus lectores, algunos de sus lectores, pero de forma muy virulenta, es que no tomara una posición respecto de eso, ¿no? Que no dijera, oiga, que además de relatar lo que ocurría, de dar detalles, de dar información, que no expresara una opinión moral, ¿no? Que era como decir, por favor, llámanos idiotas, porque realmente si tú no eres capaz, que con todos los medios a tu alcance, ¿no?, de tener una opinión, es que francamente tienes una concepción de ti mismo un poco pobre, ¿no? Es una forma un poco infantil, ¿no?, de enfrentarse a la lectura de los periódicos. Es que a veces la cercanía con el lector que imponen las redes sociales es también un peligro para la independencia de los periodistas, que caen en la tentación de satisfacer a un público que además en esto ocurre un fenómeno casi pavloviano, ¿no?, que es que cuando haces algo que llamemos, tus lectores aprecian, inmediatamente te da recompensa con retweets, con qué brillante, qué estupendo, que no sé qué. Y al contrario, si les decepcionas, inmediatamente pues te conviertes en este pobre hombre y tal, ¿no?, que en fin, vendido y estas cosas, ¿no? Somos prisioneros también de la percepción de algo tan profundamente humano como buscar el aplauso, ¿no?, o la necesidad, y eso nos ocurre cuando apareces en una... Sobre todo cuando tienes una reacción inmediata, estás en una tertulia de radio, de televisión, y de repente sientes o el calor o el frío gélido. Pero también ocurre en los periódicos, efectivamente. Sí. Los medios, además, por ejemplo, el Guardian, el diario.es, de esto lo ha comentado Nacho Escolar en alguna ocasión, sobre todo cuando tienen un sistema de socios, ya no solamente de pagos, sino de socios, tienen que enfrentarse también a las regañinas de los socios que consideran que el periódico es parte de ellos. Sí. Lo cual es cierto, porque tú les dices, oye, formamos parte de una comunidad, pon dinero, participa en este proyecto, y se cree que tienen el monopolio también de la valoración, la opinión, y eso es un terreno en el que también tienes que navegar y demostrar tu independencia, incluso en los propios socios, miembros. Claro, porque yo entiendo que si tú das una información equivocada, eso te penalice, evidentemente. O sea, tú estás ofreciendo un servicio precario o la información. Otra cosa, ¿no? Pero claro, lo terrible es cuando el socio no quiere leer determinadas opiniones, ¿no? Que entonces se convierte en el primer cliente que quiere que el servicio por el que paga sea más pobre, que tenga menos cosas, ¿no? Entonces es una cosa verdaderamente perversa. Y ahí la verdad es que el caso de Enrique es muy importante porque la verdad es que se enfrentó a una campaña durísima. No es el único al que se le han montado campañas para que se den de baja los suscriptores, ¿no?, y estas cosas que se montan a veces para coaccionar las líneas editoriales de los periódicos. Yo, entrocando con lo que dice Francesc, creo que hay una diferencia entre tener una línea editorial. Quiero decir, yo estoy cómodo con el hecho de que los periódicos tengan una línea editorial, la radio, y que lo confiesen y que lo digan. El problema es cuando en lugar de unos valores tienen partidos. Es decir, el problema es que un periódico conservador aplauda la nacionalización de la banca porque lo hace un partido conservador. No sé, te pongo un ejemplo, o una política fiscal absolutamente confiscatoria. Entonces ahí es donde yo creo que empiezan los problemas, porque evidentemente el periódico no es independiente, es dependiente de unas fuerzas que no tienen que ver con su propia línea editorial, sino con unos agentes externos, ¿no? Carlos, una opinión tuya y damos paso a los... Sí, esto no se hace, Rafa. Esto no se hace, Rafa, porque el ejemplo de Ansede era justo... No, es porque es un ejemplo muy bueno, efectivamente, porque lo que los lectores le pedían... El otro día Javois en broma decía lo que en realidad lo que le pedían es que pusiera emoticonos del asco que le daba la noticia, por ejemplo, que ese es el periodismo del futuro. Vas contando la noticia y con emoticonos vas dejando muy claro que no estás de acuerdo con lo que dice este señor. Es un despropósito enorme lo que... No sé si lo han visto, lo han leído, es una noticia sobre además un hombre muy importante, el expresidente de Sanitas, nada menos, uno de los hombres más ricos de España, que ha dedicado buena parte de su fortuna a cazar con aviones privados y lo contaba con una absoluta naturalidad, con un vídeo en su mansión en La Moraleja,
en fin, era muy difícil sintonizar con él. Muy pocos lectores han debido decir qué grande, qué tipo más inteligente, pero muchos lectores pensaban que el resto de lectores no era tan inteligente como ellos y no iban a detectar que el artículo era crítico. Entonces el artículo tenía que tener más fuerza crítica. Por supuesto, el efecto del artículo, que era absolutamente impecable, el efecto del artículo ha sido que el Museo de la Caza que se iba a hacer no se va a hacer. Ha perdido el alcalde del pueblo que le iba a dar, creo que recordar, 5 millones de euros para hacer ese Museo de la Caza. Obviamente, con la polémica social que se ha generado, no va a haber museo, pero aún así sigue habiendo lectores que piensan que tenía que haber quedado mucho más claro que el país o el redactor no estaba de acuerdo con que un señor hubiera dedicado buena parte de su vida y de su fortuna ganada en esa empresa a cazar animales de colores diferentes, por ejemplo, ¿no? Que era una de las cosas que hacía. Esto demuestra en qué nivel estamos con la presión de los lectores, que además los que estamos en tertulias y demás es aún más fuerte, porque además efectivamente hay una comunidad alrededor que consideran casi que eres un miembro de la familia o una persona a la que le pueden, para empezar, tratar con una naturalidad increíble, que te dicen, por supuesto de tú, no me esperaba esto de ti. Constantemente recibimos ese mensaje de no me esperaba esto de ti, se supone que tú estás... ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Me has decepcionado con los años que llevo siguiéndote, pero no sé, esto no sé, yo creo que yo no se lo diría ni a un amigo muy cercano, y sin embargo a nosotros nos dicen qué decepción con cualquier opinión que contradice lo que ellos estaban esperando de nosotros, sobre todo con cualquier información. Yo creo que lo que decía antes Francesc, que es muy importante, esto de algunos periodistas que efectivamente se comportan, que no es todo bondad y todo fantástico, que se comportan y que entran en la arena pública. Yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es, como el periodismo, contrariamente a lo que se piensa, cada vez tiene una relevancia mayor, cada vez tiene más lectores. Todos somos periodistas aquí, casi todos somos periodistas en esta mesa, y no se ha producido nunca en la historia. Siempre ha habido estrellas en el periodismo, pero el nivel de conocimiento público de un grupo muy grande de periodistas que hay ahora, yo, en fin, insisto, vengo de familia de periodistas y esto no tiene antecedentes. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay muchos periodistas que están confundiendo el nivel de relevancia y el nivel del peso que pueden tener en la sociedad con dar el salto a la política. De hecho, en las últimas elecciones se ha producido una cosa también desconcertante, que está también pasando en otros países, y es que los partidos han llenado las listas de periodistas. Porque uno de los problemas que se encuentran los partidos políticos a la hora de fichar es que necesitan gente muy conocida. Es dificilísimo en política, lo más difícil es llegar a un nivel de conocimiento alto. ¿Quién tiene el nivel de conocimiento alto? Los periodistas lo tienen ya de salida. Entonces, fichamos periodistas, nos ahorramos el problema. Algunos periodistas. Algunos periodistas, sí, efectivamente, pero muchos más que nunca. Los de tertulias, sobre todo. Sí, efectivamente, de tertulias, pero no solo de tertulias, porque los columnistas, que a lo mejor muchos no se les conoce la cara porque no van a tertulias, también tienen un seguimiento en la sociedad, y lo sabéis, que no han tenido nunca el nivel de... Yo puedo dar datos, un dato, por ejemplo, reciente, una reconstrucción que hicimos en el país sobre las últimas negociaciones fallidas entre el PSOE y Podemos. Creo recordar que solo ese artículo tuvo 350.000 lectores. Quiero decir, es un número realmente, obviamente, es el acceso, como tú decías, es en Latinoamérica, es en cualquier sitio, es gratis, es un segundo, con lo complejo que era antes conseguir la publicación, pagarla, llegar a ella, ¿no? Entonces, eso está distorsionando todo y está haciendo que, efectivamente, la combinación entre redes sociales y el ego del periodismo es un cóctel explosivo muy, muy difícil de gestionar. Pero, evidentemente, yo creo que no es tan difícil. O sea, volver a lo básico. Los periodistas no tienen nada que ver con la política. La gente que quiere hacer política, que se meta en política, que es una actividad abierta. Los partidos realmente están deseando que haya gente que se meta en política, pero deseando de verdad, tienen problemas para eso, con lo cual los periodistas que se quieran meter en política, que se metan. Es estupendo. Yo, fíjate, creo que hay muchos periodistas que están deseando jugar en política. Pues que es decir, jueguen, si los con partidos los egos están y con deseando. las necesidades, porque partiendo de la base que ninguno somos puros, que jugabas un poco al principio de esta última intervención, es verdad, es que hay muchos periodistas que quieren influir.
Y hay muchos periodistas para los que sacan un enorme placer en sentirse parte de ese club privilegiado de comidas en las que se analiza la situación, se influye y entonces hay muchos periodistas, no sé si hay muchos, no voy a poner, no lo veo tal, pero hay periodistas que realmente, en el fondo, a lo que aspiran es o a ir en unas listas o a sentarse en el gabinete y a viajar en el avión al lado del presidente o del líder de la oposición y susurrarle al oído. Hay una prueba de fuego para eso, hay una prueba de fuego muy sencilla para eso y que eso se detecta enseguida cuál de los dos. En el momento en que tienes acceso a una información relevante, si te importa más la información relevante o tu posición política sobre la información relevante. Sí. Si te importa más tu posición política sobre esa información que la información, lo siento, has pasado el Rubicón y ya has pasado la política. Yo creo que esa es, y yo creo que mayoritariamente la gente le sigue importando la información relevante, pero hay gente que ya olvida la información porque le importa más su posición política. Y cuando tú tienes una información que pone en peligro tus buenas relaciones, ese también es un baremo perfecto. Si no te importa poner en riesgo las relaciones que tú vas tejiendo y que a mí me parecen razonables. Yo no entiendo por qué un político y un periodista no se van a sentar a tomar un café o un codillo, lo que quieran. Es la única manera de hacerlo. Parte. Pero es verdad que el roce hace el cariño y que eso acaba puede nublar el juicio. Cuando un buen periodista es aquel al que no le importa publicar información que a priori puede no gustar o puede... Le importa más la información que cualquier otra cosa. A quien se ha convertido en alguien de tu círculo cercano. Bueno, os había prometido abrir ya la charla. No sé si hay micros. ¿Tenemos micros para...? Muy bien. ¿Hay alguien que quiera intervenir, que plantear? Mira, allí tengo... Buenos días. La verdad es que, Carlos... Bueno, soy Tito Navarra Capital, soy editor de una web de economía y empresa especializada. Hay que agradecer a Coca-Cola que nos haya traído hoy aquí a este foro. Carlos, me lo has puesto fácil porque yo iba a preguntarte sobre qué pasa con los periodistas que se meten en la política, pero como ya lo has contado, te quería preguntar si es posible que un periodista se reinserte después en la sociedad, después de haber pasado por la política. Y hago otra pregunta y ya no os pregunto más. ¿Qué parte de responsabilidad tienen los medios de comunicación de los acontecimientos que ocurren? O sea, llevamos en este caso concreto semanas y semanas hablando de la sentencia se va a publicar, va a haber actos, y entonces decía, bueno, claro, están calentando motores, ¿quién? Los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que hacer todos una gran reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país. Nada más. Gracias. Si puedes ir pasando el micro para acá. ¿Quién se anima a responder? Nos han tratado como toxicómanos, ¿no? O sea, uno que ha pasado por la política, ¿es recuperable luego para la vida civil o ya no? Ellos creen que sí. Digo porque es un debate que se ha producido. Algunos de los periodistas que han entrado recientemente en política, yo tengo relación personal fuerte con ellos y esto se habla. Evidentemente es una reflexión que ellos se han hecho porque es importante. Hay gente que se acaba de meter en política a la que el periodismo, porque yo lo sé y lo he hablado muchísimo con ellos, muchos viajes, muchas coberturas. La gente se piensa que los periodistas de distintos medios, con esta construcción que tiene que ver con las tertulias y con esta ficción de enfrentamiento permanente, que es una ficción que tiene que ver con la audiencia y con la necesidad de generar espectáculo, la mayor parte es ficción. Las relaciones entre compañeros de distintos medios en general son muy buenas. Y los que son periodistas y les interesa más la información, pues nos ponemos de acuerdo bastante rápido, pues nos interesan las mismas cosas. Ellos, los que se han metido en política, se lo preguntan mucho y no hay respuesta clara. Desde luego, después de ir en una lista electoral, yo creo que es muy difícil. La gran pregunta siempre es, después de dar el salto a un equipo de prensa, ¿no?, que es mucho más habitual, y uno pues le llama a un ministro, le llama a un alcalde, le llama a una de esas personas con la que uno va creando relaciones a lo largo de los años, y tal y como está la crisis de la prensa, pues no nos olvidemos, esto es así y es real, paga mejor. Esto es una realidad, paga mejor y es bastante estable. Y hay mucha gente con contratos precarios, en situaciones difíciles, que le llama a una institución y dice, volver, bueno, pues yo creo que ese volver es más fácil, porque al fin y al cabo vas a hacer un trabajo profesional en una empresa o en un grupo político, vas a hacer un trabajo que se puede hacer creo que se puede hacer, la jefatura de prensa se puede hacer de forma absolutamente profesional, respetando los cánones, y se puede hacer. Ir en una lista electoral
y luego estar durante un largo tiempo defendiendo los postulados de un partido, que además sabemos cómo funcionan los partidos en España, que son absolutamente jerárquicos y que no puedes decir ni no me gustaba el traje que llevaba hoy el líder porque estaba mal visto, y luego volver al periodismo, yo eso lo veo muy difícil. Pero hay gente que piensa que sí, y de hecho lo veis en las tertulias de cualquier televisión, hay mucha gente que ha estado en política y que, sin embargo, formalmente en la tertulia pasa como periodista, ¿no? Yo lo veo difícil en listas de política. Otra cosa es un equipo de prensa que me parece un trabajo profesional, ¿no? ¿Queréis añadir o responder sobre todo también hasta qué segunda punto la expectación que creamos los medios hace que sucedan Fíjate, cosas? yo tengo la sensación últimamente de que la televisión se ha convertido en el metrónomo de la política, ¿eh? Y es porque, además de que tenemos a una audiencia hiperpolitizada, como nunca antes. Es curioso el nivel de inmersión que tiene ya la audiencia de televisión en la política, como tradicionalmente se ha volcado en otros contenidos más, no sé, digamos, más amables. Y sin embargo, fíjate, los programas de la mañana han impuesto su propio ritmo en la política, hasta el punto de que las noticias se suceden en esos mismos programas. Bueno, Carlos está en Al Rojo Vivo y sabe el nivel, el frenesí con el ritmo que tiene ese programa. Y no solo eso, sino las colas que se hacen en el Congreso de los Diputados para entrar en ese programa. Es que los diputados aplazan otros compromisos porque, en fin, porque tienen que entrar ahí. Reuniones, o sea, reuniones importantes. Bueno, hay un detalle, perdón, te interrumpo, que me parece un detalle fascinante de esto que estás hablando. Las negociaciones, supongo que lo sabréis, pero si no lo recordamos, las negociaciones más importantes de los últimos años, por lo menos para la izquierda española, que se han producido en los últimos 70 años, porque nunca ha habido un gobierno de coalición desde la República. Iba a haber un gobierno de coalición. Las negociaciones empezaron a las 7:30 de la tarde de un sábado y se interrumpieron a las 9 menos cuarto porque la vicepresidenta tenía que ir a la sexta noche. El hotel que se eligió para hacer esas negociaciones era en San Sebastián de los Reyes, porque estaba al lado de los estudios de A3 Media, donde había que ir a la sexta noche. O sea, la importancia de la televisión para la política es tan fuerte que no se pudo ni siquiera suspender la intervención de la vicepresidenta en el programa de la sexta noche para hacer esa negociación. La vicepresidenta fue, intervino y después volvió, y las negociaciones siguieron fallidas, como todos sabéis, hasta las 12 de la noche, y luego hubo otros 2 días. Pero es que era muy importante porque es que solo tenían 2 días para negociar. El lunes empezaba el pleno. Lo cual, Carlos, te da a sospechar no sé si tanto de la importancia de la entrevista o de la voluntad, no de que salieran adelante las negociaciones. Pueden ser las dos cosas, pero ¿no? yo creo que es muy importante darse cuenta de las dimensiones que tiene la televisión. Fíjate, ahora con el proceso estoy convencido que la programación ininterrumpida 24 horas de lo que ocurría en las calles de Barcelona y en otros lugares de Cataluña fue esencial precisamente para que se aceleraran los sucesos del procés, hasta el punto de que muchas veces yo estaba en Barcelona y el nivel de ansiedad que iba acumulando al ver la televisión solo se me calmaba cuando bajaba a la calle y comprobaba que la vida seguía y la gente estaba en los bares viendo a Messi, que le importaba muchísimo más que en ese momento lo que ocurría en el Parlamento, ¿no? Y sí creo que lo que sí hay que decir es que la política no puede asumir el nivel, digamos, el ritmo frenético de la televisión, y ese es uno de los males actuales. O sea, en algún momento alguien tiene que decir para, porque es que lo estamos viendo en este ciclo electoral interminable. No hay tiempo para pensar, los políticos no tienen tiempo para pensar ni para, digamos, elaborar un discurso medianamente complejo, porque es que inmediatamente van a tener que soltar los mensajes, a ser posible además muy simplificados en la televisión. ¿Me dejas sobre las entradas y salidas de la política? Yo la verdad es que no había pensado en esto, pero lo que ha dicho Carlos me ha hecho reflexionar y no estoy tan seguro. Vamos a ver. Estamos creando tantas dificultades para que el que entre en política ya se le acabe la vida allí. Digamos que esto es un mal para la política y para los partidos y para el funcionamiento del país. O sea, que si, caso del periodista, el periodista que entra en unas listas electorales ya queda contaminado
y después ya siempre se pensará que es un hombre de un partido que allí defiende y que lo que dice no es objetivo y tal. Yo no lo sé, como tampoco creo que se puedan poner puertas, evitar las puertas giratorias. Pues que si uno ha sido ministro de Medio Ambiente porque se ha dedicado, pues especialista en el medio ambiente, y ya, bueno, en un momento dado, pues le han propuesto ser ministro y ha dicho, hombre, desde allí podrá hacer uno de esto. Después no podrá entrar en ninguna empresa que tenga relación con el medio ambiente, que son muchas. Hombre, es que al final dejamos que en política solo puedan estar los que entraron en las juventudes del partido, nunca tuvieron un trabajo profesional aparte de esto y vayan pasando pues de concejal de pueblo a después diputado autonómico, no sé qué tal y cual. Cuidado, todas las cosas tienen, en fin, su lado bueno y su lado malo. Y quizá tenemos que pensar que, bueno, que un periodista, por su condición de periodista, puede ser un buen político. Tantos primeros ministros, jefe de partido, han sido... Boris Johnson, sin ir más lejos. Sí, Puigdemont, quiero decir, Companys era periodista, después también abogado, pero bueno, hay tantos buenos políticos como Puigdemont y como Companys, dijéramos que vienen del periodismo, pero encontraríamos muchos otros. Entonces, al final estamos poniendo tantas dificultades para que uno sea político que nos quejamos entonces de que la clase política es mala, pero quizá también le estamos poniendo unas exigencias excesivas. Teníamos una pregunta por aquí, sí. Buen día. Francesc se refería a que ni todos somos buenos ni ninguno somos malos. Rafa ha dicho también el compromiso cívico necesario para sostener la democracia, en el que estamos implicados los medios también. Se ha hecho referencia a los comportamientos inadmisibles que han ocurrido en Cataluña en contra del buen hacer profesional. Pero yo creo que debiéramos hablar de la prensa de allá, de aquí y la de acullá. Si hoy vemos las portadas de los periódicos, a mí la pregunta que hago, ¿se está atendiendo a ese compromiso cívico del que se hablaba o se está haciendo más que periodismo también política y no alimentando precisamente al entendimiento y contrariamente sí dando paulo a la convulsión que iría en contra de ese compromiso cívico? Rafa, venga. Bueno, que el periodismo es política sin responsabilidad es ya casi un cliché. Y sin embargo yo creo que el comportamiento de los medios nacionales en general durante el procés ha sido bastante positivo. Y lo digo de verdad. Creo que hay una nostalgia, y como toda nostalgia muy mentirosa, respecto de un periodismo del pasado que estaba bien escrito, bien editado, con y que jamás existió. Porque basta coger un periódico de 1983 para ver las ambigüedades con las que uno a veces se topaba en las informaciones de terrorismo, por ejemplo. Y entonces uno dice, oye, yo pensé que esto... No, es que el problema es que la memoria echa el edulcorante suficiente como para hacernos, ¿no?, la vida soportable, ¿no? Y entonces uno pues cree recordar cosas que jamás sucedieron. El periodismo de hoy, yo creo que con todos sus problemas, con estos lamentos que ya hemos repetido lo suficiente, creo que es bastante mejor que el que se hacía antes. No solo es bastante mejor, sino que está vigilado mucho más de cerca y por muchos más ojos, y que además responde de sus errores de una manera mucho más contundente de lo que respondía antes. Puede haber otros problemas, se señala mucho, por ejemplo, el tema de la precariedad, pero yo los mayores errores que he conocido no lo cometieron becarios. Los mayores errores que yo he conocido en la prensa lo cometieron periodistas, bueno, con una carrera, algunos dilatada y desde luego todos bien pagados. Con lo cual, francamente, no. Con el tema del procés, claro,
Si nosotros asumimos que la verdad está situada en un punto intermedio entre dos mentiras, efectivamente, no hay, el periodismo ha fallado a su compromiso. Y sin embargo, yo creo que el periodismo respondió bastante bien al alud de mentiras que llegaba durante la fase decisiva del procés. El procés lleva mucho tiempo, lo que pasa es que se aceleró su tiempo histórico cuando más en 2012 ve, no sé, era Vía Laietana y ve las masas y se cree que el destino manifiesto de Cataluña ha de llegar cuanto antes. En ese momento yo creo que los grandes medios, las grandes cabeceras, y hablo sobre todo de los periódicos, creo que respondieron bastante bien y creo que desmontaron de una manera bastante eficaz y con bastante talento las mentiras que estaban llegando allí. Claro, otra cosa es el papel que jugaron determinados medios a la hora de construir esa realidad, esa burbuja absolutamente viciada en Cataluña. Y eso también existió, desde luego que sí. Claro, ¿qué le vamos a hacer? TV3 jugó un papel casi, digamos, fue una prolongación del nacionalismo en los medios. Y tuvo un papel especialmente insidioso por cuanto además se trataba de un medio que estaba siendo sufragado no solo por los catalanes nacionalistas, sino también por los no nacionalistas. Luego también hubo un problema, evidentemente, de un cierto clientelismo por parte de los medios que dependían de la publicidad institucional. Había muchos problemas, pero si uno revisa lo que ha ocurrido en estos 5 o 6 años, yo creo que uno se encuentra muestras bastante talentosas de cómo desmontar las mentiras urdidas por un proyecto político que, en fin, yo considero que es muy pernicioso. Brevemente, porque... simplemente por discrepar. Tratamos de mantener las respuestas también un poco ágiles para que nos dé tiempo. No, por discrepar, que parece que estamos de acuerdo en todo y seguro que no. No, yo creo que la participación de los medios precisamente en el asunto del proceso creo que no ha generado cosas positivas y creo que mayoritariamente, hay excepciones evidentemente, pero creo que en general en este concreto asunto, donde es muy difícil poner distancia en los medios españoles, creo que se ha contribuido, por ejemplo, evidentemente el caso de TV3 es una obviedad, yo lo veo todos los días, lo estaba viendo anoche y es espectacular. O sea, es muy difícil es muy difícil no ver TV3 y no irte después al aeropuerto. Quiero decir, es muy difícil estar 2 horas viendo TV3 ayer y que yo porque estaba en Madrid, pero es que realmente te están invitando a ir al aeropuerto, pero no hagamos solo una parte del problema. Evidentemente no es solo TV3. Allí también hemos visto, y lo leímos ayer mismo, TV3 ha construido la imagen de que solo hay eso en Cataluña. Y TV3 construye prácticamente la imagen de que todo el mundo en Cataluña está de acuerdo con ir al aeropuerto. Pero aquí se ha construido la imagen, por ejemplo, durante 2 años se ha construido la imagen de que lo único que podía pasar en esa sentencia es una condena por rebelión. Y cuando no hubo condena por rebelión ayer y este fin de semana, se han escrito un montón de cosas de gran sorpresa cuando todo el mundo sabía que estaba en discusión hace muchísimo tiempo y en los últimos meses todavía, pero hace 1 año y medio no se podía ni discutir. Y sin embargo, ayer yo leí bastantes columnas en bastantes sitios como de descentrados y diciendo que había prácticamente Marchena, que es muy difícil decir que Marchena ha traicionado a España, pero se escribió ayer. Entonces, no, estoy abriendo un debate innecesario, pero quiero decir que yo creo que al final de qué se trata de este oficio, de contar las cosas como realmente son con todos los lados. Y yo creo que en esto del proceso hemos tenido un problema de que había una gente contando solo un lado de la película y otra gente contando solo el otro lado de la película. Pero, perdóname, esto es la pluralidad que pedimos, ¿no? Claro, lo que se pide es que se cuenten los dos lados, claro. Ofendidos porque les parece blanda la sentencia, sí. Quienes consideren que es una es decir... Pero no tiene por qué ser blando, ¿eh? O sea, vamos a ver, es que con la sentencia tampoco hay que confundir estupefacción con desacato, ¿eh? Es que la sentencia, a partir de la página 263, tiene 12 páginas en las que habla de por qué el tribunal, a pesar de los hechos probados que ha relatado, que son además fáciles de probar por la publicidad de los delitos y porque además los acusados en ningún caso negaron los hechos ni su autoría. Bien, en esas 12 páginas el problema es que hay una lectura política del procés que hace el Tribunal Supremo. Eso está al alcance de... Es decir, eso se puede hacer una crítica de esa lectura sin decir, es que fíjate, voy a más.
es que uno puede oponer un análisis a que el procés fue una farsa o fue una ensoñación, como dice el Tribunal Supremo, y que en el fondo le da igual las condenas. O sea, igual yo prefería que hubiera hecho un relato más fidedigno de lo que fue realmente el procés y hubiera condenado con menor pena a Oriol Junqueras. Es que yo no entro en las penas. El problema es que se va a imponer, se va a asumir como relato oficial que lo ocurrido fue únicamente un farol o una cuestión de conductores suicidas que iban a frenar en el momento exacto en el que se propusiera una mesa de negociación, cuando esa mesa de negociación estaba presente desde el principio. Y lo que pasa es que lo único de lo que se quería hablar era de un referéndum de autodeterminación que no estaba al alcance del Gobierno. Rafa, ya que entramos, déjame que todos somos catedráticos de Derecho Constitucional, pero Francesc de Carreras un poco más, sí, entonces... Sí, sí. Entonces, quiero preguntarte por la sentencia, ya que estamos. No, pues mira, precisamente lo que quería decir ahora va en el sentido este. Todo el que, excepto que sea un genio extraordinario, pero todo el que comenta una sentencia tan larga y tan compleja el mismo día en que sale esta sentencia, no sé si es muy serio comentando la sentencia, francamente. Que algún colega mío ayer estaba, por la noche por lo menos, quizá estuvo todo el día diciéndolo, pero todo el día estudiándola y tal. Pero vamos a ver, primero, el mundo del derecho es un mundo de discusión de sentencias. En todas las revistas de derecho, estas, digamos, para decirlo, académicas, pues hay una parte de jurisprudencia en que se discuten sentencias. Por tanto, discutir sentencias es normal. Lo que no creo que sea correcto es coger una sentencia, mirar el fallo y decir, pues, rebelión, sedición, yo no estoy de acuerdo. 13 años, hombre, son demasiados. Esto no es serio, sinceramente, nada serio. O sea, porque lo importante de una sentencia es la argumentación. La argumentación. Y yo no te puedo contestar. Pero algo has leído, Francesc. Muy poco, porque yo ayer estaba en otra cosa. Vale. Pero que me urgían y aún estoy. Eso te honra. Aún estoy. Pero las sentencias hay que leerlas con tranquilidad, hay que informarse, hay que saber de la materia, hay que ver los precedentes. O sea, vamos a ver, y no puedes decir, no, pues yo, hombre, es que 13 años son demasiados. Pero ¿en qué te basas en que 13 años son demasiados? Tú tienes que mirar el delito y después tienes que, claro, en las sentencias están los antecedentes que te van explicando cómo se ha formado el tribunal su juicio. Pero si tú no has estado ahí, si hay 500 testigos, claro, es que hay sentencias y sentencias, están 500 testigos, si no han escuchado unos a otros y tal, difícilmente puedes hacer un juicio tan, dijéramos, tan riguroso como puede hacer el tribunal. Sí. Frívolamente podría decir, a mí, por lo que el trocito de sentencia que he leído, que he intentado que fuera el sustancial, no me convence nada esta sentencia. Pero no pasaré de ahí. No, el relato no lo he leído, pero supongo que estará bien, los antecedentes y al principio de los fundamentos. ¿Pero no te convence por qué? No, ya no te ¿en qué sentido? Te lo contestaré. Ya lo contestarás. Pero de aquí a un mes o una cosa así. Esa es la diferencia entre el trabajo del periodista y el trabajo académico. No. Él puede tomarse todo el tiempo del mundo para leer, estudiar y matizar su... Los periodistas no podemos. Tienes que buscar, tienes que cazar a un catedrático de Derecho Constitucional al vuelo. Porque tus lectores te dicen qué pasa con la sentencia. Sí, no, ¿Es buena o es mala? ¿Qué tengo que pensar? Ayer tuve el teléfono todo el día en modo avión. Lo que pasa es que hay que distinguir también el laberinto jurídico del que no puede salir un periodista si se mete, pero no tiene la pericia suficiente para ello, de, digamos, la perspectiva política del relato acerca del proceso. O sea, no es lo mismo entrar a decir, oye, que la condena por sedición y decir, oye, no, hay una valoración técnica que no está al alcance del periodista, eso desde luego. Absolutamente. Sí. Déjame que... Perdón. Ahora, y luego si quieres incorporas una... Por favor, ¿te puedes contar quién eres? Buenos días, soy Cristóbal Fernández, vicedecano de Estudiantes y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid.
gracias a la Asociación de Periodistas Europeos, a Coca-Cola, por poner una vez más en marcha una jornada como esta. Y supongo que los alumnos que están hoy aquí y todos los licenciados, estudiantes de periodismo, pues supongo que ya están anticipando qué intervención voy a hacer. No puedo dejar de pasar el hecho de que el señor de Carreras haya iniciado su intervención precisamente cuando estamos hablando, y la 16ª jornada de periodismo Coca-Cola se dedicó a las fake news, a las mentiras. Usted no ha querido opinar porque le faltan datos e información. Usted ha opinado sobre la existencia de facultades de ciencias de la información, es libre su opinión, pero ha hecho referencias a los planes de estudios que desconoce. Entonces veo la necesidad de corregirle. Los planes de estudios, y estamos en la tercera revisión de los mismos, incluyen historia, incluyen derecho, por supuesto que sí. Montserrat Domínguez es licenciada en periodismo en la Complutense, Rafa Latorre es licenciado en periodismo y Carlos es máster en periodismo de la Escuela de Periodismo del País. Usted es el único que no tiene formación en este sentido, pero por respeto a todos los que están aquí y los que tenemos formación, fantástica la opinión, pero hay que fundamentarla, si no se comete un grave atropello. Y es justo y necesario que haga esta intervención y siento tener que hacerla. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Quieres? ¿Puedo contestar un momento? Sí, claro. Hombre, algo de fundamento. Yo no conozco todos los planes de estudio de España, no conozco los de la Complutense, por ejemplo, pero sí conozco los de Barcelona. Yo he sido profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de Barcelona, además los tenía al lado. Mi departamento daba clases ahí y estaba informado de cómo cambiaban los planes de estudio y puedo opinar por ahí. Y lo que he dicho es que se habían ido aumentando las asignaturas, dijéramos así, entre comillas, periodísticas, y se habían ido reduciendo las de cultura general. Yo, sinceramente, no convertiría los estudios de periodismo en un máster. País lo hace, creo, ¿no? En un máster de un año, de 6 meses. Antes se aprendía periodismo. Bueno, había una escuela de periodismo, además. Yo había estudiado en la Escuela de Periodismo de Madrid, del Ministerio. No lo acabé, pero sí que estaba ahí, que había muchas asignaturas. La mayoría de asignaturas no eran periodísticas puramente, la mayoría de asignaturas eran de las otras. Y, por tanto, algo como ha atacado a mi capacidad, dijéramos, me ha dicho como que soy responsable porque no conozco el tema, no conozco todas las facultades, pero sí que, y además sí que hemos hablado de esto con otros compañeros en muchas facultades. Y yo creo, esto es una opinión, pero algo basada en hechos, que es suficiente para saber de periodismo, pues un máster breve, y que es más importante que el periodista se forme en una disciplina concreta. Es decir, y esto además es discutible, naturalmente. Muy bien. Una pregunta más. Juan Cuesta, de la Asociación de Periodistas Europeos y profesor de la Escuela Internacional de Comunicación. Me quiero preguntar sobre la responsabilidad de los periodistas en lo que se supone que es el papel que nos corresponde, que es vigilar, controlar, denunciar al poder. Nuestra responsabilidad, la dejación que hemos ido haciendo históricamente. Y en cuanto al tema que se está tocando, empiezo por ahí muy brevemente. Esta mañana a las 8 yo he oído en una emisora de radio, hay 2 carreteras comarcales cortadas en Barcelona y cercanías de Mataró. 3 cosas no muy significativas, entiendo. Supongamos que no ha ocurrido nada más a lo largo de la mañana. Esas 3 imágenes de 50 personas cortando una carretera comarcal, 50 cortando otra y 200 en las cercanías de Mataró, se habrán multiplicado durante toda la mañana con los programas especiales de la tele, programas de horas y horas y horas, imágenes repetidas cada vez que colocamos una ventana. ¿Está ocurriendo algo? Pues mire usted, puede no haber ocurrido nada y digamos que no ha ocurrido nada y comámonos esas imágenes que eran de las 8 de la mañana y a lo mejor se ha restablecido el servicio. ¿Qué hacen esos programas enormes? Multiplicar esa imagen y multiplicar el efecto
un efecto, digamos, favorable a los convocantes, a los tumultuarios, porque da la sensación de que hubiera un caos sin realmente existir. Ayer lo hubo. Digo que podría haber ocurrido esto, porque otras muchas veces, con un solo corte de una estación, se está multiplicando a lo largo de toda la mañana la imagen y se ve 100 veces en cada cadena. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo los periodistas ante esto? A los medios imagino que esto le da resultado económico, le da audiencia y no se van a cuestionar el tema, pero ¿qué estamos haciendo los periodistas con esto? ¿Qué estamos haciendo? Y acabo. Sí. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, cuando el poder, trascendiendo este tema, intenta manipular, presionar, sugerir, inducir? ¿Qué estamos haciendo? Nos hemos dejado llevar desde hace muchos años y ahora resulta difícil porque no ha habido decisiones colectivas de los periodistas para intentar frenar esa tentación que va unida, desde luego, al ejercicio del poder. Gracias. Gracias. Carlos. Sí, no, es seguro que, y sobre todo en un momento de que tenemos una competición por la atención brutal, estabas hablando de las televisiones, pero si hablamos de la web, que es el ecosistema en el que nos movemos sobre todo ahora los periódicos, es aún más complejo porque estamos peleando por la atención, cosa que eso sí que es un cambio y no nos sucedía antes. Estamos peleando por la atención del lector con otros montones de inputs que le llegan y efectivamente eso nos obliga a ser atractivos y a veces nos obliga, muchas veces nos obliga a ser espectaculares. Y en ese espectáculo, evidentemente, la línea es muy finita. Yo creo que la situación en España no llega ni de lejos, por ejemplo, a la situación que hay en América. Yo he sido corresponsal en Latinoamérica y por no hablar porque es que allí genera otro problema mayor. Estamos aquí hablando al fin y al cabo de política y de si no estaremos engrandeciendo a los que están haciendo alguna, pero es que en América el problema fundamental es que ese sistema de información, solo en Argentina hay 6 televisiones de información 24 horas, 6. Cuando hay un suceso en los alrededores de Buenos Aires, uno va a un suceso pequeñito. Bueno, en Latinoamérica los sucesos son mucho más graves que aquí, pero para las dimensiones latinoamericanas un suceso pequeño, hay 6 canales con 6 furgonetas enormes emitiendo en directo en la casa de una señora. ¿Qué genera eso? Generan, todas las encuestas los detectan, una sensación de inseguridad brutal que a su vez, como una bola tremenda, va generando que la gente también busque en Estados Unidos más armas. O sea, todo es una bola mucho más compleja que en España y en Europa, que somos muy pequeñitos con eso. Yo creo que es muy difícil es muy difícil marcar ese margen, porque creo que es mucho más peligroso lo que discutíamos antes y que es lo contrario, que es que porque no nos interesa estamos ocultando una parte de la información. Y yo digo, en TV3 hubo mucha gente que solo veía TV3, que cuando Ciudadanos se convirtió en el partido más votado de Cataluña se debió quedar totalmente descolocado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que Ciudadanos sea el partido más votado de mi comunidad si yo todos los días veo en la televisión que estamos todos de acuerdo en que son unos fascistas? Pero es que puede haber muchos lectores de periódicos o televidentes en Madrid o en Murcia o en cualquier otro sitio de España que cuando hayan visto que la sentencia no iba de rebelión se hayan quedado totalmente descolocados y hayan dicho, ¿pero cómo? ¿No era que todo el mundo estaba de acuerdo en este país? ¿No había ninguna duda de que había habido una rebelión y un golpe de Estado? Bueno, pues no, había dudas. Muchos se sabía y en algunos medios, por interés, porque no coincidía con la línea editorial, no se contaba que había un debate jurídico fortísimo en España que había llegado al Tribunal Supremo entre sedición, rebelión y todo eso. Yo creo que al final, para la forma de ver si el periodismo que hacemos es bueno o malo es si cuando llega una noticia sobre un asunto, llega al final de la noticia, la gente se sorprende o no. Si hemos hecho bien nuestro trabajo, no debería sorprenderse de la sentencia de Marchena, y si el periodismo catalán ha hecho bien su trabajo, no debería sorprenderse de que Ciudadanos gane las elecciones, ¿no? Respecto a la gente poco representada, ¿no?, también en los medios, ahí está ocurriendo ahora un fenómeno bastante interesante, que es una cierta regionalización de la política, ¿no? Porque hay un mensaje que también los medios estamos enviando cuando, digamos, prestamos demasiada atención a unas comunidades frente a otras, que yo creo que es nocivo para los intereses nacionales, la cohesión nacional, en fin. Que cuando Extremadura lleva con un tren horrible y unas infraestructuras precarias
hace muchísimo tiempo, toda la vida. Y de repente a alguien se le ocurrió que en lugar de hablar de la áspera materialidad, de cuánto tardas si coges el tren en Almendralejo, cuánto tardas en llegar a Madrid, a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿y por qué no utilizamos un lenguaje del tipo la dignidad de un pueblo, ¿no? Porque efectivamente es un lenguaje que ha funcionado mucho mejor mediática y políticamente. Ese es digamos, yo creo una pedagogía perversa del nacionalismo que se está aprendiendo en el resto de las comunidades que entienden que hay un premio si tú te dedicas a las abstracciones de la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene ya una traducción especialmente perversa cuando un partido regionalista ve cómo sus votos adquieren valor porque se necesitan para una negociación de los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces de repente aparece un Pedro Quevedo y dice, oye, pues si está sacando aquí un... Y entonces es cuando florecen los Teruel Existe, los partidos regionalistas cántabros, etcétera, etcétera. Y creo que los medios somos muy responsables de eso. Yo recuerdo cuando ardió el Windsor y había, no sé, miles de periodistas ahí, era una cosa salvaje. ¿Y tú estabas aquí en España? Es que además vivo al lado, yo lo vi, sí, lo vi entero. Bueno, es que entre los que vivían al lado y los que estaban de botellón, pues... sí, era a las 3 de la mañana. Sí, que es muy de periodista también. Y bueno, la cuestión es que yo me preguntaba si el Windsor fuera un edificio importante en Murcia, no sé yo si hubiera acaparado semejante atención. En fin, es una reflexión que hago que igual tiene poco que ver con lo que usted había planteado, pero sí creo que hay una sobrerepresentación en España territorial en los medios también y una infrarrepresentación de otras regiones. Y que eso tiende a compensarse al final porque la gente va aprendiendo, digamos, a captar la atención también de los medios. Muy bien. Ángel, sí. Hola, buenos días, me llamo Ángel Tristán y soy periodista de Canarias. Bueno, estoy jubilado, pero sigo escribiendo y sigo siendo periodista. Yo tengo mucho miedo desde hace muchos años a la equidistancia en el periodismo, a esa manía de algunos de ser equidistante por un cierto sentido de vergüenza. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando con ETA había muchos equidistantes, ¿no? Personas que se situaban entre las víctimas y los verdugos porque querían ser objetivas, ¿no? Y perdieron absolutamente la objetividad, como la historia un poco ha demostrado. En el tema de Cataluña también yo creo que hay muchos que tienen un empeño en ser equidistantes y en mantener una posición intermedia. Y bueno, en fin, las estadísticas, las intermedias nunca son exactas. Yo aquí ahora, si miro al público, tendría 34 años y no 71. Claro, entonces, a mí eso de la equidistancia es un tema que me preocupa bastante, ¿no? Con respecto al proceso, yo le digo el proceso porque así traduzco mejor esto de aquí. El proceso en Cataluña, la verdad es que casi nadie lo dice, pero comenzó el 28 de octubre de 1990 con la publicación en el periódico de lo que se llamaba la estrategia de recatalanización que aprobó Jordi Pujol y que estrategia es igual a proceso, es un sinónimo, ¿no? Y ese proceso de recatalanización tenía 100 y pico puntos y esos 100 y pico puntos que tenía, TV3 es uno de esos puntos, lo perfila perfectamente en 1990, la creación de periódicos afectos, la cobertura de las plazas universitarias por parte de profesores nacionalistas, la cobertura de todas las plazas en las radios y televisiones públicas por profesionales nacionalistas. Quiero decir, también hay que tener en cuenta los orígenes de todo este proceso para entender un poco lo que está pasando ahora. Y yo creo que por primera vez, cuando el tribunal habla de los hechos probados, habría que ser más moderno, ¿no? Y poner hechos probados y radiotelevisados, que eso yo creo que en muchas ocasiones estamos leyendo la sentencia, no estamos de acuerdo con los hechos probados, pero hemos visto en las televisiones esos hechos radiotelevisados. Y nada más, muchas gracias, Montserrat.
Gracias, Ángel. No, mira, pásale porque tiene razón. Vamos a bajar la media de edad de los intervinientes también y aprovechando que te pregunta, por favor. Buenos días, yo soy Alba Moreno, soy estudiante de Ciencia Política y Periodismo por la Rey Juan Carlos y también soy redactora en un medio digital que se llama Infodiario, que de paso os animo a seguir. Y bueno, mi pregunta va enfocada a lo que hablaban antes sobre el periodismo y la política, y es que en la universidad nos enseñan e insisten muchísimo en la búsqueda de la objetividad. Entonces, ¿es ético que un periodista vaya en las listas de un partido político? Bueno, en el momento en que vean las listas de un partido político es un político, fundamentalmente. No sé si estamos... Es decir, tú puedes tener distintas habilidades o capas. No es ético, no es ético, ni deja de serlo. Lo que ocurre es que tú ya no actúas como periodista, actúas como parte de un partido, como miembro de un partido político, ¿no? Es otra cosa. Estés afiliado o no. De todas maneras, yo creo que se puede ser objetivo incluso siendo político, ¿eh? No, pero al final es verdad que la objetividad es algo muy desprestigiado. La objetividad merecería... Y nos metería, claro, en un debate metafísico inagotable, ¿no? Pero digamos que si nos limitamos a describir la objetividad, ¿no?, como la capacidad que tiene una persona de asumir los hechos más allá de su ideología, ¿no?, incluso un político podría ser objetivo, a pesar de que la disciplina de partido se pone bastante complicado. Pero... Claro que podría serlo, pero no en público. Sí. Ese es el problema que tenemos. Ojalá tuviéramos, bueno, hay mucha discusión sobre eso, pero ojalá tuviéramos políticos que como hay en otros sistemas, que realmente... Que hablasen como en privado, dices. Que hablasen como en privado y que eso les premiase, porque el problema es una cuestión de incentivos, obviamente. Sí. El problema es que los poquísimos políticos que hemos tenido en España en los últimos años que se han atrevido a tratar, yo objetivo ya sería mucho, pero a tratar de ser mínimamente, a tratar de ser un espíritu crítico, que ya la objetividad sería un sueño, pero los poquitos espíritus críticos que hemos tenido en política en los últimos años han desaparecido de las listas de forma brutal, porque además otra cosa que se está produciendo muy llamativamente, y esto sí, bueno, la gente que lo ha reflexionado mucho lo tenía muy claro, pero a mí por lo menos me ha sorprendido que la democratización en teoría de la política, que es el momento en el que los líderes son elegidos por la militancia y no por una estructura de poder, la conclusión de esa democratización es que los líderes, como son elegidos por la militancia, tienen tanto poder que eligen directamente a sus listas, que esas no son elegidas por la democracia, y no tienen que darle explicaciones a nadie. Y antiguamente, no hace tanto tiempo, si tú tenías el control de tu provincia, de alguna manera había un contrapoder porque tú tenías una espalda cubierta porque sabías que ibas a ir en las listas porque tú eres el jefe del partido que sea en Almería. Pero ¿veis y es muy difícil echarte. ¿Veis cómo dentro de cada periodista hay un político? O sea, no hablamos de periodismo, acabamos yéndonos... Hablamos de la política. Porque es que nos apasiona. Pero sí que me gustaría decir una cosa porque no vamos a entrar en el tema de la objetividad porque no queremos... Mira, yo creo que la única objetividad posible es ser radical con los datos, con los hechos. Eso es lo único en lo que yo creo que estamos de acuerdo, que nos diferencia a quien ejerce el periodismo de manera más profesional, en un medio grande, mediano, pequeño, un medio universitario. Los buenos profesionales, los buenos periodistas son aquellos que respetan los hechos. Y los hechos no son opinables, son interpretables, pero los hechos son los hechos. Y eso creo que es la única objetividad en la que realmente deberíamos estar obligados con una especie de juramento hipocrático, ¿no? Los hechos son los que son. Y luego comentamos la sentencia, la interpretación, lo que ha pasado en las calles, si nos parece mucho o poco, y tal. Ahora, los hechos son los que son. Y eso, que puede parecerte una perogrullada, y muchos compañeros me dirán qué tontería, porque estamos en un mundo en que los hechos empiezan a ser cuestionados. Y además hay mucha gente a la que le da igual los hechos. Y tú dices, es que esto no fue así, es que no han entrado, no ha habido 1 millón de migrantes entrando y tal. No, bueno, sí, eso no es verdad. Los datos son los que son. Si empezamos a no dar valor a los hechos y a los datos reales y contrastables, y ese es nuestro trabajo, el resto del discurso ya es fácilmente manipulable por malos periodistas, por pseudoperiodistas o por quienes tengan interés en jugar con el discurso público. Pero bueno, de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Asumimos. Creo que con esto es sí, tenemos que cumplir el... ¿Te presentas, por favor? Sí.
Muchas gracias. Soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y no quisiera quedarme con la impresión que he tenido por la respuesta del profesor Carreras de que se ponen en cuestión las titulaciones de las facultades de Ciencias de la Información de toda España, titulaciones tanto oficiales de las facultades como de algunos medios, creo que ha citado El País, porque no me gustaría sinceramente que mis alumnos pensaran, si se quedan con la frase, de que con un año o poquito más es suficiente para que alguien con otra formación pueda ser periodista. Solamente eso, muchas gracias. Carmen Salgado. Muy bien. ¿Qué más podemos añadir? Es una opinión. Es una opinión, sí. Muy bien. A ver, Miguel Ángel. Georgina. Bueno, yo quería, soy Georgina Higueras, hola Montserrat, a todas. En cuanto a lo que tú decías de los hechos son los hechos, que creo que es fundamental, no solo en el periodismo, sino en la política. Yo creo que si en este momento difícil que está atravesando la democracia, si queremos que la democracia perdure, si queremos luchar por la democracia, que es importantísimo, la única solución es que empecemos a penalizar a los políticos que no dicen verdades. O sea, desde el momento en que hay un Nigel Farage, por ejemplo, o el Trump, o Bolsonaro, o cualquier otro que dice, se permite decir, bueno, es que el Brexit, tenemos que ir a un Brexit porque Reino Unido paga 7,5 millones de libras a la semana a la Unión Europea. Y eso puede... después, si no formamos parte de la Unión Europea, invertirlo en el servicio de seguridad pública, de salud pública. Y con eso, pues claro, evidentemente se lleva a todos los británicos a votar a favor del Brexit. Y luego, al día siguiente de que han votado del Brexit, este tipo reconoce en su primera entrevista que él sabía perfectamente que eso era mentira. O sea, y que habían mentido todo el tiempo, tanto él como Boris Johnson, con esos datos. Entonces, desde el momento en que nosotros aceptamos que los políticos nos mientan y, como tú has dicho también antes en tu intervención, que ponemos entre comillas lo que han dicho y volvemos a repetir la mentira, con lo cual los periódicos al final, o los medios de información, las televisiones, las radios, nos hacemos eco y agrandamos esas mentiras, así no vamos a defender la democracia. Así vamos a dañar y a hacer populismo, que es lo que estamos viendo. Yo creo que esto es una cosa tremenda que debería de debatirse y de una vez por todas convencer a la población de que los hechos son los hechos y tenemos que defenderlo nosotros los periodistas, pero también los políticos. Absolutamente. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. De hecho, creo que uno de los principales problemas que tiene el periodismo, también de modelo de negocio, es la drástica devaluación que ha sufrido la verdad. La verdad es la materia prima del periodismo. Nosotros vivimos de trabajar con la verdad, aunque sea para interpretarla, aunque sea para servirla, digamos, como pura información aséptica o a través de un editorial, pero es nuestra materia prima. O sea, en Murano se trabaja el cristal y nosotros trabajamos con la verdad. Si el cristal se devalúa, en Murano sufre la industria una crisis y cuando la verdad se devalúa, que es nuestra materia prima, pues nosotros sufrimos desde luego esa crisis. No, desde luego, sí, volviendo a la pregunta inicial, si debemos tomar partido o no, que casi siempre la respuesta es que no, hay algo en lo que sí, por lo menos en mi opinión, hay algo en lo que sí debemos tomar partido y es nuestro trabajo diario. Frente a una mentira no se puede ser equidistante. Yo creo que en otro tipo de cosas, incluido el procés, no se debe ser equidistante, pero sí se debe ser distante. Yo creo que la clave del periodismo bien hecho es ponerle distancia y no implicarte, pero en el caso de las mentiras es nuestro trabajo diario. Yo no creo que se reproduzcan con tanta facilidad mentiras. El problema es, yo le digo, la mayoría de los medios no reproducen con tanta facilidad mentiras, pero la decisión difícil en los medios, con el espacio y el tiempo limitado y cada vez menos periodistas en los medios, es si le dedicamos toda nuestra energía a desmentir la mentira. Que esa es la decisión difícil a la que tenemos que enfrentarnos cada día, porque los que hacemos periodismo político estamos rodeados de mentiras todos los días, y entonces le dedicamos espacio y tiempo en el periódico, sin ir más lejos, y tenemos gente dedicada al fact-checking cada día más,
cada vez más, pero la atención es limitada, los espacios son limitados y es las decisiones que tenemos que tomar los jefes de redacción del periódico en el que tú trabajaste muchos años, es cada día, es más importante desmentir esta mentira o contar realmente las noticias del día a día y tal. Es difícil, es discutible, pero cada vez más, y además los lectores lo demandan cada vez más, quieren desmentir la mentira. El problema es que el desmentir la noticia te coloca en su agenda. Es claro, decir, no, y además vas a su tema, claro. Una afirmación que sabe que tiene un impacto social por la razón que sea. El momento que tú entras a desmentir la información, ya le estás robando espacio, a lo mejor otro asunto, otro tema o otra que tú consideras más relevante. Que tú consideras más relevante, ok. Pero esa es la manera de vampirizar la agenda, ya sea con las mentiras o con los desmentidos a las mentiras. Es una técnica que se utiliza mucho y hay una forma también de tratar que es el sándwich, ¿no? Tú cuentas la verdad, o sea, cuentas por qué no es cierto el dato, luego que fulano ha dicho el dato falso y luego reafirmas. Pero es verdad que al final acabas entrando en el bucle en el que te quieren... Yo una vez con Rocío Monasterio en Televisión Española, que estábamos teniendo una entrevista y era, en fin, las entrevistas duran 25 minutos y era a 3 mentiras por minuto más o menos, yo propuse, pero es complicado hacerlo y evidentemente sería muy polémico, pero realmente en televisión haría falta una pantallita pequeña sistemática, para ir a alguien diciendo, señores, todo esto que le están diciendo, porque decían sobre un montón de problemas sociales que ella iba diciendo, desde el aborto hasta los problemas de que si la inmigración, que si la delincuencia, prácticamente el 95% de los datos que eran falsos. Para eso hace falta una pantallita, un periodista enfrente, ¿no? Sí, pero un periodista no, porque entonces no la dejaría hablar. Quiero decir, no, es que no, las decisiones que se tienen que tomar a diario, que son la realidad cuando alguien, y de hecho les critican, el otro día le criticaron a Fortes porque tenía delante el tema de las 13 rosas, que hubo mucha polémica, porque el representante de Vox dijo las 13 rosas violaban y tal. Fortes, que además es televisión pública, tiene que mantener, y es correcto que sea así, todos los representantes políticos van allí. Lo que le criticaron a Fortes es que no le parara, le interrumpiera y le dijera totalmente. Es que son decisiones muy difíciles de ocupar un espacio, y al final lo que haría es que no dejarías hablar al político. Por eso digo que la solución de la pantallita a lo mejor es una cosa intermedia. No, brevísimamente, solo para decir y que... contigo cerramos ya. Sí, que las libertades no se alcanzan de una vez para siempre, que están sometidas permanentemente a un proceso de erosión, que los periodistas estamos permanentemente convocados a asumir todo tipo de causas, todo el que se te acerca por la calle. Si ustedes hablaran de esto, mi problema se habría resuelto. Bien, yo no creo que los periodistas tengan que asumir causas. Sí, la de la defensa de la libertad, la de evitar la erosión de las libertades, la de conseguir que sigan vigentes y, desde luego, luchar contra la barbarie esta de los hechos alternativos. Yo, en Cataluña, el día 1 de octubre, aquella noche en la plaza de Sant Jaume, bajaron del ayuntamiento contando que había 250 heridos. Dije, ¿de qué consideración? ¿Cómo? Sí, que de qué gravedad. No he visto las autoridades públicas visitando los hospitales porque no había nadie ingresado y nos lo tragamos como una bola. Gracias. Bueno, no voy a hacer una conclusión de la mesa porque es imposible, pero sí retomar algo que has dicho, Francesc. Por cierto, enhorabuena por tu premio, por el premio del Diario Madrid. Es muy prestigioso. Hay algo en lo que yo creo que sí que podemos estar de acuerdo, más allá del compromiso con la causa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, que yo creo que eso lo tenemos todos claro. Es verdad que un medio de comunicación tiene que ser absolutamente impecable con los datos, libre en el análisis, ¿no? Y sobre todo plural en las firmas. Yo creo que en eso podíamos tener un acuerdo de que es una forma honesta y realista, ¿no?, de practicar el periodismo. Muchísimas gracias, Carlos Cue, Rafa Latorre, Francesc de Carreras, por esta charla.